Oh, dicen que la casa se alimenta de recuerdos. Que absorbe la alegría, la esperanza, y te devuelve la desesperación. Esta es la historia de la Casa de los Robles. La casa donde nadie quiso volver a entrar, script, el polvo se asentaba como un sudario sobre los muebles. Gruesos, cubiertos con sábanas blancas que parecían espectros esperando su momento. El olor a humedad y a algo rancio, casi a olvido, era omnipresente. La Casa de los Robles, ubicada en la cima de la colina, siempre había sido un punto de referencia en el pueblo de Silvania. Una silueta imponente contra el cielo, una promesa de grandeza, que se desvaneció con el tiempo. Construida a finales del siglo XIX por el próspero banquero, Samuel Robles, la casa era una declaración de riqueza y poder. Se decía que había importado mármol de Italia, que los jardines estaban diseñados por un paisajista francés, que cada detalle había sido meticulosamente planeado para reflejar el éxito y la ambición de Samuel. Pero la fortuna de los Robles fue efímera. Samuel, un hombre obsesionado con el control, había construido un imperio sobre la espalda de otros. Cuando la burbuja estalló, todo se derrumbó. La casa, símbolo de su poder, se convirtió en un monumento a su ruina. La primera tragedia ocurrió apenas unos meses después de la finalización de la construcción. La esposa de Samuel, Eleanor, murió en circunstancias misteriosas. Algunos decían que fue un accidente, una caída por las escaleras. Otros murmuraban sobre un suicidio, alegando que Eleanor no soportaba la frialdad y la obsesión de su marido. Samuel, en duelo, se encerró en la casa, sumido en la desesperación. Intentó reconstruir su fortuna, pero cada inversión fracasaba, cada apuesta terminaba en desastre. La casa, antes llena de risas y celebraciones, se convirtió en un lugar de silencio y desesperación. Luego, llegaron los rumores. Historias susurradas en las tabernas, relatos de sombras que se movían en las ventanas, de susurros que se escuchaban en la noche. La gente afirmaba ver a Eleanor, vestida de blanco, vagando por los pasillos, su rostro pálido y triste. Samuel, ya al borde de la locura, comenzó a hablar con ella, a responder a sus preguntas, a compartir sus frustraciones. Los vecinos, observando desde la distancia, temían por su cordura. Un día, Samuel desapareció. Simplemente se esfumó, sin dejar rastro. La casa quedó vacía, abandonada a su suerte. El pueblo de Silvania respiró aliviado. La maldición de los Robles, pareciera, había terminado. Pero no era así. Durante décadas, la casa permaneció deshabitada. Algunos jóvenes, desafiando las advertencias, se aventuraron a entrar, buscando emociones o probando su valentía. Pero ninguno se quedó mucho tiempo. Todos regresaron con historias aterradoras, relatos de una presencia siniestra, de una sensación de ser observado, de una atmósfera opresiva que les robaba la alegría. Un grupo de estudiantes universitarios, en una búsqueda de lo paranormal, pasó una noche completa en la casa. A la mañana siguiente, salieron corriendo, gritando, con los ojos llenos de terror. Uno de ellos, un joven llamado Thomas, nunca volvió a ser el mismo. Se obsesionó con la casa, con lo que había visto, con lo que había sentido. Pasó el resto de su vida investigando la historia de los Robles, tratando de desentrañar el misterio. Yo, por mi parte, soy un historiador. Me dedico a estudiar los lugares olvidados, a desenterrar las historias que la gente prefiere ignorar. Cuando escuché la historia de la Casa de los Robles, sentí una extraña compulsión por ir. Quería saber la verdad. Quería entender por qué nadie quería volver a entrar. La puerta principal, carcomida por la intemperie, cedió con un crujido lúgubre. El aire dentro era denso, frío y cargado de una energía inquietante. La oscuridad era casi palpable, como si la casa absorbiera la luz. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificado por la atmósfera opresiva. Había una sensación de que la casa me estaba observando, que sus paredes, sus muebles, incluso el polvo en el suelo, estaban vivos y conscientes. En el salón principal, encontré un retrato de Samuel y Eleanor Robles. Samuel, con su mirada fría y calculadora, parecía juzgarme. Eleanor, con su rostro pálido y sus ojos tristes, parecía suplicarme algo. El retrato, a pesar de estar cubierto de polvo, conservaba una extraña vitalidad. Sentía que sus ojos me seguían a medida que me movía por la habitación.
Comencé a explorar la casa, habitación por habitación. En el estudio de Samuel, encontré una pila de documentos, cartas y diarios. La lectura de esos documentos me reveló una historia mucho más oscura de lo que había imaginado. Samuel no era simplemente un hombre obsesionado con el control, era un hombre consumido por la paranoia, atormentado por la culpa, obsesionado con la inmortalidad. Había dedicado su fortuna a una serie de experimentos esotéricos, buscando una forma de trascender la muerte, de escapar del olvido. Encontré un diario que parecía ser el más personal de Samuel, lleno de divagaciones sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la realidad. Sus palabras se volvían cada vez más incoherentes, más delirantes a medida que avanzaba la lectura. Describía un proceso, un ritual, que le permitiría fusionar su conciencia con la casa, convertirla en una extensión de sí mismo. El horror se apoderó de mí cuando comprendí la verdad. La casa no estaba maldita por un espíritu vengativo. La casa era Samuel Robles. Había logrado su objetivo, aunque a un precio terrible. Había absorbido la esencia de Eleanor, de sus sirvientes, de todos aquellos que habían entrado en la casa a lo largo de los años. La casa se había convertido en un laberinto de recuerdos, una prisión para las almas atrapadas. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. Solo la oscuridad, el silencio, la sensación de ser observado. Entonces, escuché un susurro. Un susurro débil, casi inaudible, que parecía provenir de las paredes. «Quédate», decía el susurro. «Únete a nosotros». Intenté salir de la casa, pero la puerta principal había desaparecido. Los pasillos se retorcían, se alargaban, se transformaban en un laberinto sin fin. Cada habitación que exploraba me mostraba un fragmento del pasado, una visión fugaz de la vida de los Robles, de sus alegrías, sus tristezas, sus secretos. Vi a Eleanor, joven y radiante, riendo en el jardín. Vi a Samuel, furioso, gritándole a sus empleados. Vi a los estudiantes universitarios, aterrorizados, huyendo de la casa. Vi a Thomas, obsesionado, buscando la verdad. Y, en cada visión, sentí que la casa me absorbía, que mi propia identidad se desvanecía, que me convertía en parte de su historia. La casa se alimentaba de mi miedo, de mi desesperación, de mi memoria. Me mostraba mis propios recuerdos, mis propios miedos, mis propias frustraciones, amplificándolos, distorsionándolos, convirtiéndolos en pesadillas. Comprendí que no había escapatoria. La casa me había atrapado. Me había convertido en una parte más de su colección de almas perdidas. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento que la casa me reclama por completo. Siento que mi conciencia se desvanece, que mi identidad se disuelve en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras cerca de la casa de los Robles, te ruego que te marches. No te dejes tentar por la curiosidad. No te atrevas a entrar. Porque la casa te espera. Y una vez que entres, nunca más podrás salir. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal para más historias de terror psicológico. Déjame un comentario con tus teorías sobre la casa de los Robles. ¿Crees que Samuel realmente logró fusionarse con la casa? ¿Qué crees que le pasó a Eleanor? Visual notes, al principio, imágenes de la casa desde lejos, con niebla y un ambiente opresivo. Uso de planos detalle de objetos polvorientos, retratos antiguos, documentos amarillentos. A medida que avanza la historia, uso de efectos visuales sutiles. Para representar las visiones del pasado. Juego con la luz y la sombra para crear una atmósfera de misterio y suspense. En los momentos más intensos, uso de primeros planos del rostro del narrador, o de los ojos, para transmitir su terror y desesperación. Al final, imagen de la casa desde lejos, con la niebla volviendo a cubrirla, sugiriendo que la historia no ha terminado. YouTube title, la casa donde nadie quiso volver a entrar. Historia real de terror psicológico. YouTube descripción, exploramos la historia real de la casa de los Robles. Una mansión abandonada en Silvania donde ocurrieron tragedias inexplicables. Un historiador decide investigar la leyenda y descubre un secreto oscuro que lo atrapa en sus muros. Prepárate para una historia de terror psicológico que te hará cuestionar la realidad, la memoria y la naturaleza de la locura. Terror psicológico, historia real, casa embrujada, scroll infinito, terror, YouTube hashtags. Terror psicológico, historia real, casa embrujada, scroll infinito,
Scroll infinito, terror, misterio, suspense, leyendas urbanas, historias de terror, paranormal, YouTube tags, terror psicológico, historia de terror, casa embrujada, scroll infinito, vídeo largo de terror, misterio, suspense, leyendas urbanas, historias de miedo, paranormal, casa de los Robles, Silvania, Samuel Robles, Eleanor Robles, investigación paranormal, narración de terror.